un episodio más de Series LMO. La historia siempre debe ser contada, la historia debe ser un elemento importante para convertirse en el poder de la historia, que es el poder del conocimiento. Tenemos la ocasión de compartir este conversatorio con el doctor Jorge Marte. El doctor Jorge Marte es un eminente médico, es diametralmente conocido como el director de SEDIMAT, pero entra en el renglón científico de la investigación médica, la docencia en sus momentos y sobre todo las relaciones internacionales de la medicina, que no es más que la investigación y estar siempre al día. Manejar un complejo hospitalario como SEDIMAT en la República Dominicana bastaría para ser un oficio denodadamente importante, pero sobre todo con calidades que van más allá de ser un buen médico. Esta vez se trata de la vida personal del doctor Marte, pero una vida personal que está relacionada con la historia, por aquello de que a veces tú estás en el lugar adecuado, en el momento preciso y en el tiempo impensablemente correcto. Y si te pasa eso en el curso de tu vida, eres parte, protagonista o conoces historias que es interesante conversarla. De eso se trata un poco más allá de la parte médica. Siempre hemos entrevistado al doctor Marte sobre las calidades, el desarrollo, por ejemplo, de las etapas del COVID. Fueron inmensas, fueron impresionante la cantidad de ocasión de entrevistar al médico. Hoy entrevistamos a la persona. Grato saludo, doctor Marte. Mira, Luisín, es una especie de cliché de los entrevistados, decir que me siento muy gratificado y honrado de estar en el programa que fuese, pero en esta ocasión es especial, porque que yo conozca, no existe en nuestro país otro medio de entrevistas que se dedican no a aspectos puntuales o específicos, sino para conocer mejor al hombre o a la mujer. Así que te agradezco que me hayas invitado hoy. Aquí comienzo, usted nace en el 1956, es exactamente la época de Trujillo. Pero yo quiero iniciar con la génesis, la relación de su padre con Trujillo, o más bien la relación de su entorno con Trujillo. ¿Qué se puede conocer de eso? Para llegar a una serie de anécdotas que yo las tengo conocidas, pero quiero que ustedes sean parte de ellas, de esas historias. Mira, debemos irnos hasta un poco atrás de mi padre, porque mi familia materna, mi abuelo materno, el padre de mi madre, no fue profesional, sin embargo, su profesión, entre comillas, fue ser funcionario de Trujillo y ocupó grandes cargos. Fue ministro de Educación, fue diputado, fue embajador en Venezuela y era trujillista. Mi familia era una familia trujillista y mi familia materna es una familia de abolengo, los Báez, descendiente de Buenaventura y de su hijo el doctor Ramón Báez. Pero mi abuelo, a la muerte de Trujillo, debido a que sus ingresos provenían de ser un empleado, aunque de alto rango del régimen, pues su modus vivendi cambió de alguna forma, en algunos casos un poco radical. Y yo recuerdo, mis primeros 5 años fueron los últimos 5 años de la dictadura de Trujillo. Y ahí por casualidad, como tú introducías el programa, yo recuerdo algunas cosas, como por ejemplo el día que mi padre llegó
y mi madre abrió la puerta y lo fuimos a recibir y mi padre exclamó con una expresión de evidente disgusto: este hombre ha llegado demasiado lejos, mató a las Mirabal. Mi madre hizo señas de que se callara y en ese momento comenzó a vitorear que viva Trujillo, como para opacar por si alguien había oído lo que mi papá acaba de decir. Y era importante de mi padre, porque mi padre había sido escogido por el propio Trujillo como el jefe de la patrulla del malecón. Casi todas las noches Trujillo caminaba por el malecón y hacía galas de tener muy poca escolta. Pero eso no era del todo cierto. Había una patrulla que iba por el lado entre la avenida y el mar, a todo lo largo del malecón, y esa patrulla era comandada por mi padre, por decisión propia de Trujillo. Trujillo le encantaba tener gente a su alrededor que ya hubieran dado datos de valentía, y creo que mi padre siempre lo fue, y además de que fueran físicamente atractivos. Y ojalá yo haberme parecido más a mi padre. Pero mi padre no hubiera sido la primera selección de la familia de mi madre para casarse con él, pero de alguna manera la apariencia física de mi padre lo cautivó. Así mi padre entró a la policía y era el jefe de la patrulla del malecón, y esa fue la primera vez que yo noté que mi padre, y asumo que él no estaba solo en eso, daba muestras de hastío con lo que estaba ocurriendo en la dictadura. ¿Por qué la aseveración, ¿no? El hecho evidente que Trujillo mató a las hermanas Mirabal? En ese momento tú tendrías que estar o dentro o tener conocimiento. ¿Cómo se llegó a esa conclusión tan rápido? Porque ahora es fácil. Mira, yo no te puedo decir qué nivel de certeza podría él tener, pero en ese momento. Pero era evidente que todo el mundo estaba pensando lo mismo que él estaba pensando, fuese militar o fuese civil, fuese trujillista o no lo fuese. Después, en retrospectiva, en una de las tantas cárceles que le tocó a mi padre, yo tuve la ocasión, eran compañeros, luego de la muerte de Trujillo, eran compañeros en la Fortaleza Osama, Tabito Balcácer y Alicinio Peña Rivera, que eran, sobre todo Alicinio, fue sindicado como quizás el autor material. Y oímos muchas cosas, pero por supuesto los argumentos de lo que han sido señalados siempre ha sido el negar que ellos hubiesen tenido alguna participación. De manera que a partir de ahí usted comienza a ver las connotaciones de su padre y de su rechazo a las cosas del régimen. Sí. ¿Qué otra cosa ocurrió? Por ejemplo, el detalle que conozco en un desfile militar, que él con una fusta, por ejemplo, sí, hacía esto que parece que era típico hacerlo Trujillo. Sí, eso yo no lo escuché al momento, a posteriori, pero lo escuché de boca de mi padre. Cuando comenzó los problemas con la iglesia y la presión internacional en contra de Trujillo en sus últimos años, la respuesta del gobierno y del Partido Dominicano fue organizar una serie de actividades multitudinarias de apoyo al jefe. Y Trujillo quería dar muestras de una cara diferente. Fíjate que en un momento dado había sido liberal con los partidos de tendencia izquierdista, y una de las cosas que hacía era que iba a esas actividades acompañado de muy poca escolta y siempre diferentes. Y había un desfile de mujeres con Trujillo en Puerto Plata. Y Trujillo escogió a mi padre, que era apenas capitán o primer teniente, creo, pero que por las razones que ya expliqué confiaba bastante, y escogió a un general que me voy a reservar el nombre porque
está relacionado políticamente, como familiar político de un líder político actual, a ambos lados, ellos tres. Había una marcha de mujeres con Trujillo, mujeres solamente, y de repente una mujer se desprendió hacia donde estaba Trujillo, que estaba muy cerca, porque era parte de su agenda, decir que él no tenía por qué tener miedo porque su pueblo lo adoraba. Y cuando la mujer se acercaba, el general se le tiró encima y tumbó a la mujer. Wow. Y estaba en el piso luchando cuando Trujillo fue, y al general, delante de todo el mundo, le dio un fustazo, con una fusta. ¿Y qué hizo él? Párese de ahí, váyase de ahí, usted quiere impedir que mi pueblo me muestre su amor. Se fue sin decir una palabra y Trujillo se sacó un dinero del bolsillo y le dio 50 o 100 pesos a la mujer. Se quedó mi papá solo con él ahí, seguía el desfile. Por supuesto, las mujeres que iban desfilando vieron eso. Y no pasó mucho rato cuando otra se desprendió para arriba de Trujillo. Trujillo la abrazó, la besó, se sacó y le dio lo mismo que le había dado a la otra mujer. Y acto seguido se volteó para mi padre, levantó la fusta y le dijo, así me matan y ustedes pendejos no hacen nada. Y dice mi padre que si lo hubiera hecho lo que le hizo al general, él lo hubiera justiciado ahí mismo. No por razones políticas, sino por razones de hombría, de honor, hombría, si se quiere. Y eso era como muy común en Trujillo, tratar a la gente así. Sí, o sea, tú aparentemente tenías que adivinarle, pero si le adivinaba, él lo volteaba para hacerte ver que tú no le adivinabas. Un verdadero dictador. Absolutamente. Que Pero había que además, estar a la psicópata. merced de lo que Pero era. además psicópata. Quiero eso trocarlo con usted. Trujillo era psicópata. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no? El por qué es real. Evidencias. Mira, quizás con la evidencia directa que no tengo, pero la conducta de Trujillo, yo no sé hasta qué punto, él siempre mostró una conducta que probablemente podría definirse como psicopatía. En los últimos años, el cuadro fue empeorado por lo que parece ser un trastorno de demencia, de disminución de las capacidades cognitivas, pero su pasado de un psicópata, narcisista, ególatra, era tan grande que se imbricaba con los signos de demencia y hacía cosas que eran inesperadas. La última entrevista, por lo menos que yo conozco de Trujillo, que le hizo un periodista americano, donde había un traductor, que yo sé que la has visto, donde ya había ganado la Revolución Cubana, y le preguntan, se rumora que Fidel está preparando una invasión a República Dominicana, y la respuesta de Trujillo es una sonrisa desencajada, donde dice, Fidel no es pendejo, él será comunista, pero no es pendejo, que venga, algo, eso no es típico de un estadista en sus cabales. ¿Tiene algo que ver usted como médico, tono de voz de Trujillo, que se veía, no se veía fuerte, sino un tono de voz? Trujillo siempre tenía un tono de voz melífluo, que no es el típico de un líder que hace discursos y que arenga multitudes, lo que él no hacía con mucha frecuencia. Y además cuando lo hacía, los textos no eran de él, los discursos se los escribían y él los leía. Pero aparentemente ese fue su tono de voz siempre, no era simulado. Ni tiene que ver nada con una condición que lo diezmara o en el pensamiento. No, porque no cambió. Fíjate que Trujillo se las arreglaba para, independientemente de su tono de voz aflautado, a veces un poco hasta afeminado, si se quiere, infundir el terror en todo el mundo. Sin embargo, es latente, evidente, que él tenía un tono de voz Sí, aflautado y sí, afeminado. sí. ¿Eso se quedó en ese nivel o los hechos comprobaban ni que era afeminado y que eso no tenía que ver nada con su personalidad? Absolutamente. Mira, es una condición nata de él. Mira, sí, algo que narraba mi padre era la interrelación física de los funcionarios con Trujillo. Y mi padre dice que
en su presencia, solamente 2 funcionarios no balbuceaban o le temblaban las piernas. ¿Cuál eran estaban esos? hablando con Trujillo. Joaquín Balaguer y Johnny Aves. De los dos te quiero hablar. Johnny Aves, sanguinario, estratega del mal y todo eso. ¿Alguna relación o algún conocimiento de Johnny Aves en ese entorno, en ese comportamiento? Fue director del CIN, fue director de todo lo malo que se hacía, pero estaba siempre como ubicando cómo hacer un mal. Mira, mi familia era vecina, incluso la casa que yo nací, de donde nació y vivió hasta que se hizo un hombre Johnny Aves. Era un familia más de la madre, García. Y mi abuela a veces decía, ay Dios mío, por ese muchachito que yo vi, ¿cómo que salió tan malo? Y todo lo que yo pueda decirte de Johnny Aves, probablemente tú lo sabes, tal vez excepto una cosa. A mediados de los 50, después que Batista dio un golpe de Estado en Cuba y asumió el poder en un gobierno de facto, Batista tenía varias camarillas de esbirros, de matones, que era para hacer eso, para eliminar personas que no fueran adeptas al gobierno. Uno de los principales se llamó Policarpo Soler. Policarpo Soler en un momento se le pasó la mano ajusticiando gente en Cuba, que Batista decidió sacarlo de Cuba, a él y a su grupo, que estaban a las órdenes de él, y le pidió a Trujillo que los acogiera aquí para ver si se enfriaban y ver si él podía eventualmente regresarlos allá. Pero Trujillo se encargó de ponerlo en su nómina con fines similares, o esa era la intención de él, a lo que hacía Batista allá. ¿Y por qué eso usted me lo relaciona con Johnny Aves? Por lo que te voy a decir, te dije lo único que probablemente tú no sepas, porque Policarpo Soler se vio envuelto en un incidente en el que asesinó al administrador del Banco de Reservas. Él tenía un dinero que había traído de Cuba y a él le dijeron que la idea de Trujillo era no entregarle el dinero si él no hacía lo que le ordenaba, y él en realidad no quería quedarse aquí porque él vio que Trujillo no era de fiar, que tenía que comenzar a construir una constancia. Bueno, la cuestión fue que mató a este hombre y junto con su grupo se convirtieron en guerrilleros. Te lo pongo entre comillas porque el asiento de su guerrilla es entre la Lincoln, el embajador, que en ese tiempo era Monte. Que era Monte. Sí. Monte. Sí. Y ahí sí estuvo involucrado mi padre como una patrulla mixta, ejército, marina. La Fuerza Aérea no, porque la Fuerza Aérea, el tiempo de Trujillo no se rebajaba a esos trabajos tan mundanos. Y la policía, y lo de policía le comandó mi papá, finalmente a ellos, a todo el grupo mixto, se les rindió el grupo de Policarpo Soler. Y la orden que recibieron por radio fue transportarlos a la 40. Y en la 40 los recibió Johnny Aves, que inmediatamente mandó a que a todos los desnudaran y los esposaran de la espalda y ordenó a los militares que estaban alrededor de él, lo que eran de su confianza, de su grupo, maten a estos perros. Y tiraron, Policarpo se mantenía insultando a Johnny de todas las formas, diciendo, y estaba desnudo hijo de puta, cobarde, nunca tú te hubieras atrevido a hacerme eso de frente. La primera ráfaga que tiraron los guardias falló. Y Johnny Aves... ¿Y cómo que falló? Aunque era cerca, según el relato de mi padre. No le dieron. ¿Y tu padre estaba ahí? Mi padre estaba ahí, que él quería estar presente, pero tenía miedo que lo sacaran porque se iba a hacer algo a lo cual un policía no estaba supuesto a tener acceso, pero Johnny Aves quería terminar tan rápido y al fallar la primera ráfaga, Johnny Aves le arrebató la ametralladora. ¿A tu padre? No, mi padre, al que había tirado había fallado. Sí.
y lo increpó diciéndole, tú no puedes ni de ahí da un tiro. Y Johnny Abe tiró 2 ráfagas y no le dio a Policarpo. Y Policarpo le decía, tú lo ves que tú eres una mierda de hombre, que tú no puedes ni siquiera matarme a mí. Y finalmente aceptó. Y así murió Policarpo Soler. Y él lo que Pero ¿y cómo era que tenían una ráfaga y lo tenían en el frente y no le daban? Mira, la historia tenía, Policarpo era un individuo que infundía miedo, porque todo el mundo conocía su historia en Cuba, y ya aquí, pues, vino precedido de esa fama. Entonces, finalmente Johnny lo mata y ahí terminó eso. Y ahí terminó. Y la causa fue de haber ellos matado al administrador del Banco de Reserva. Y Trujillo mandó y límpienlo. Sí, oye, Johnny Abe se tomaba algunas libertades que no necesariamente venían de la boca de Trujillo. Yo no sé si este es un caso, pero cuando te decía que Joaquín Balaguer y Johnny Abe eran los únicos funcionarios que no se ponían visiblemente trémulos, mi papá decía, Johnny Abe iba más lejos. Johnny Abe entraba en el palacio, al despacho de Trujillo sin tocar, y llegaba, y para susurrarle algo a Trujillo en el oído, ponía un pie encima de las cosas que tienen muchas sillas, ponía un pie y así era que le hablaba. Y por supuesto, Balaguer no solamente no era otro que no mostraba temor, sí respeto. Balaguer, en una ocasión estando mi padre en el despacho de Trujillo y que estaba Balaguer, porque Balaguer era, mi madre había sido secretaria de Balaguer cuando fue ministro de Educación y había una relación familiar. De hecho, Balaguer fue mi padrino de confirmación y el padrino de bautizo fue el negro Trujillo. Balaguer, ese día que entró Johnny Abe, Balaguer se paró y se fue. Balaguer le había dicho a Trujillo, yo quiero pedir una sola cosa, jefe, que no esté yo presente en un cuarto que esté presente Johnny Abe. Y a veces Trujillo lo hacía de maldad. Trujillo lo respetaba la mayoría de las veces. Pero, entonces... Y le decía, pero Johnny, este no quiere saber de ti. Pero eso implicaba que Balaguer era guapo. Sí, sí. Y de ahí entonces aprendió Balaguer cuando hacía eso mismo con Neyni Barcejas y Enrique Pérez y bueno, Pérez. Tenía escuela. Que tenía escuela para tener uno en contra para que ellos estuvieran disputándose y él curarse, porque uno le contaba al otro y el otro contaba. Mira, Balaguer vivía en la calle Estrelleta y no sé de dónde tenía que caminar a pie, no tenía carro, por el lado de los bomberos, por la Emilio Prudón, por ahí, hasta la Estrelleta, y un día andaba solo, sin escolta, no sé cuál cargo tenía el tiempo de Trujillo, y un día unos muchachitos le tiraron algo y lo relajaron, y Balaguer perdió la paciencia, y ahí llamó, dijo, no se lo digan al jefe de la policía, pero Balaguer era un funcionario de tanta importancia que a quien él se lo dijo optó por comunicárselo a Trujillo. Y entonces Trujillo le dijo, Johnny, encárgate de eso. Evidentemente de maldad, porque eso no era unos muchachitos, una labor para Johnny Abe. Entonces Johnny Abe fue y le dijo, ahora si tú me necesitas, ¿por qué te pones a estarme acabando con el jefe? Eso es otra anécdota interesante. Y esa era una forma de Trujillo jugar con la gente. Claro, claro. Pero Trujillo también le interesaba la nombrandía, le interesaba el estatus y buscaba intelectuales, buscaba diplomáticos para mantener su régimen en el mejor nivel y en el excepcional protocolo de las actividades. No, tú sabes que el que caía como enemigo del régimen era porque había fracasado el intento de Trujillo de hacerlo adepto, y la mejor forma de hacerlo adepto era nombrándolo como un funcionario importante. Mi abuelo, que ya te mencioné, nunca intentó ni le pasó por su mente ser antitrujillista. Sin embargo, tipifica muy bien eso que tú has dicho. Mi abuelo era de una familia muy prestante, un individuo muy fino, que era conocido como un caballero, un dandy en el vestir, y ese tipo, o intelectuales, mi abuelo también escribía, ese tipo, a Trujillo le interesaba conquistarlos, y solo si fracasaba uno o varios intentos de conquista era que pasaban a sindicarse como enemigos. ¿Cómo termina su padre, usted, su familia, la relación con Trujillo, previo a que lo asesinaran, y previo al 30 de mayo del 61 y posterior? ¿Cómo fue esa relación de su familia? No, previo al 30 no se terminó.
La muerte de Trujillo fue una sorpresa para todo el mundo, incluyendo mi hogar, incluyendo a mi padre y a mi madre. Y luego, pues, vino el Consejo de Estado y entre el Consejo de Estado y la efímera presidencia de Bosch, mi padre fue aumentado en rango en la policía, llegando a teniente coronel. El jefe de la policía era Belisario Peguero Guerrero. Ah, pero entonces usted va a llegar a una etapa que yo quiero saber, Palmasola. Sí, sí, eso ocurrió precisamente en ese momento. Belisario Peguero fue el primer general de la policía, porque antes los jefes de la policía eran coroneles. A veces algún general había sido jefe de la policía, pero era prestado, era de otro cuerpo, del ejército, de la marina. La Jaraburgo, Ludovino, Fernández fueron jefes de la policía, pero era transitoriamente por situaciones específicas. El primer general de la policía fue Belisario Peguero. Los guardias siempre tenían algún tipo de inquina contra los policías, porque lo llamaban de burla civilones. Los guardias somos nosotros. Y en la época de Trujillo estaban los guardias, por debajo los civilones, policías, y por encima de los guardias, los de la Fuerza Aérea. Había frecuentemente encuentros, pleitos, encuentros sobre todo en sitios de diversión, habían ocurrido varios, y si estaba involucrado alguien de la Fuerza Aérea, lo que hacía era que iba y se metía en San Isidro hasta que se enfriara y no pasaba nada. Y eso siguió pasando aún después de la muerte de Trujillo y aún después de la ida de Ramírez, que era quien se debía a esa superioridad, entre comillas, de la Fuerza Aérea. Y había una relación como muy estrecha entre los coroneles y el jefe de la policía. Tan estrecha que mi padre a veces decía, vamos a dar una vuelta por ahí. Y yo cruzaba los dedos para que no fuera para el Palacio de la Policía, porque usualmente eso representaba una jornada larguísima. Y entrábamos con él al despacho del jefe de la policía. Y yo recuerdo un día haber presenciado una discusión en la que yo temí lo peor, entre Belisario Peguero y mi papá, por una razón que no recuerdo. Pero sí recuerdo, nunca se me olvida, que Belisario se paró y le dijo a mi papá, mira, pero tú eres el que debe sentarte aquí porque tú quieres ser jefe mío. Venía ese problema ya personal con Belisario. Francis Camaño era un asiduo visitante a mi casa porque era amigo de mi padre y de mi madre desde siempre. Y yo oía que con discreción murmuraban a Belisario. Eso se incrementó aún más cuando Belisario, para dolor más de los guardias que decían que los policías no eran civiles, se convirtió, sin ser guardia, en el más guardia de todos los guardias aquí. ¿Por qué? Porque él fue que se inventó las cantinas de las Fuerzas Armadas y él era el dueño y era el que la manejaba. Y esa fue la principal fuente de corrupción que hubo en este país, en el Consejo de Estado y luego en parte del Triunvirato. Y lo de Palmasola, mi padre y Camaño estuvieron en Palmasola. Yo he ido a algunos programas que se han hecho recientemente rememorando eso, y dicen, y fue así, un poquito de contradicción, porque dicen que ellos no estaban armados y que realmente si hubo o no hubo conspiración. Yo estoy convencido de que hubo conspiración para matar al general, al que fue comandante del cuerpo, general Rodríguez, no recuerdo el segundo apellido. Sí. Pero realmente la gente de Palmasola se vendió a sangre y fuego. ¿Podríamos darle a los televidentes, sobre todo a los jóvenes, una descripción de lo que fue Palmasola? Mira, en el momento en que ocurrió Palmasola,
mi padre y mi madre, por desavenencia de índole conyugal, estaban separados. Entonces nosotros con mi madre fuimos a vivir temporalmente a casa de mis abuelos, de sus padres, de los padres de ella. Y yo no sabía nada de Palmasola. La única vez que he oído mencionar Palmasola fue que mi mamá, antes de ocurrir el incidente ese, me dijo un día, mira, yo he visto que en la escuela, donde yo estaba en kinder, de primaria, van a vender unos vendedores de fuera. No compre a ellos ni loco, porque los mellizos de Palmasola están envenenando niños aquí en la capital. Eso me dijo mi madre y yo seguí. Eso es típico cuando se crean esos mitos. Al pie de la letra, que los palitos de coco, no, porque en el colegio adentro no vendían palitos de coco. Y lo próximo que yo oigo de Palmasola, en los periódicos que dicen Palmasola, y que se aparece en mi casa Francis Camaño con un vendaje en la cabeza y mi papá con un yeso, que le habían roto un brazo en Palmasola. Y bueno, ya aparte de esa anécdota, pues probablemente todo el mundo sabe. Y vale la pena que ustedes vean este sketch de lo que fue Palmasola. La Sociedad Dominicana de 1961-1962. Con motivo de la caída de la dictadura de Trujillo en mayo del 1961, se inició en la República Dominicana un turbulento proceso político en el que fuerzas contrarias a la dictadura encabezaron la transición hacia la libertad y la democracia. La crisis provocada culminó con la salida al exilio de la familia Trujillo. Joaquín Balaguer, último presidente títere de Trujillo, dio paso, al comenzar el año de 1962, a un Consejo de Estado, responsable de propiciar un clima de libertades públicas y la organización de las elecciones nacionales del 20 de diciembre de 1962. La victoria electoral fue para el profesor Juan Bosch, líder del Partido Revolucionario Dominicano, quien derrotó la oligarquía representada por la Unión Cívica Nacional y su candidato, el doctor Viriato Fiallo. 8 días después, el país fue estremecido por la noticia de una tragedia en Palmasola, sede del culto mesiánico que recreaba el liborismo. Interesante por demás, es parte de la historia y ahí estuvo involucrado su padre, pero sí, estoy viendo un relato, pero yo creo que debemos poner mínimo una ficha de su padre. Bueno, mira, mi padre era un civil empleado de la tabacalera, santiaguero, en Santiago, que en parte para aumentar sus ingresos, pero en parte porque era muy dado al romance, frecuentaba sitios de lenocinio nocturno y a veces se relacionaba con alguna otra trabajadora sexual. Y además mi padre era cantante aficionado en esos lugares. Una vez, en medio de mi padre estar cantando con un grupito en un lugar de eso, fue agredido en mitad de la actuación con un arma blanca por razones de celo por otro caballero. Y la forma en que mi padre se defendió de esa agresión fue muy particular, pero hizo que lo llevaran preso. Y coincidió que en ese momento el jefe de la policía de Santiago era Ludovino Fernández, porque Trujillo, cuando decían, están robando mucho en tal sitio, mandaba a Ludovino, y Trujillo fue quien se inventó la visita sorpresa, porque Trujillo hacía visitas sorpresa, y estando mi padre preso en la fortaleza, llegó Trujillo de sorpresa y le dijo a Ludovino, ¿cómo está la cosa en Santiago? ¿Ya se arregló? Sí, esto está muy arreglado. Dijo, ¿tú tienes gente preso? Uno solo preso. Y no había sido por robo. Y le explicó, Trujillo conocía a mi padre, que había sido un general montonero de esos que no habían tenido una carrera militar, pero que como líderes regionales se autonombraban general,
y había sido en vida amigo de Trujillo. Y cuando le dije, ¿por qué está preso? Ese hijo del general Nestalí Hernández. Mi verdadero apellido debería ser Hernández. Lo que pasa es que, y mi papá no debería ser Marte Hernández, sino Hernández Marte, pero antes usaban ese truco de ponerse el se nombre cambiaba, sí. se invertían. Y cuando Ludovino le dijo por qué estaba preso, mi papá le dijo, pero ese tú lo metiste preso, suéltalo ahora mismo, era viernes, y el lunes dile que vaya al palacio, a mi oficina. Y cuando llegó, mi papá le dijo, tú quedas nombrado como segundo teniente de la policía. Ve ahora mismo al Palacio de la Policía y di que yo te nombré. Y así mi papá fue ascendiendo hasta llegar a coronel. Bueno, por ahí pasa y entonces su padre tuvo una presencia. ¿Cuál fue el rango más alto que tuvo? Mientras fue policía activo teniente coronel, después fue ascendido a coronel en la Revolución, a coronel full. Por la relación con Camaño. Sí. Pero previo tuvo un problema en el triunvirato. Bueno, ya era evidente que algunos oficiales, Camaño era uno de los que estaba prestado en la policía, porque Camaño nunca fue policía, aunque todo el mundo lo identifica como el jefe de los cacoblancos de la policía, pero estaba prestado en la institución. Pero ya era evidente, incluso para la familia, y además por lo que yo iba conversando a mi papá y a Camaño en visitas sociales en mi casa, de que había un grave problema con Belisario Peguero. Y en retrospectiva, lo que yo no me di cuenta en ese momento, y lo que voy a decir es muy incorrecto políticamente, la principal razón de que algunos, no puedo hablar de más, aunque sospecho, pero puedo hablar de Francis Camaño, de mi padre, la principal razón por la que ellos estaban disgustados con Belisario es porque Belisario había inaugurado un nuevo estilo de vida en este país, que consistía en tener 30 mujeres, cada una con un carro y un policía de chofer. O sea, eso de las megadivas no fue invento de ahora, eso viene desde cuando Belisario. Por lo menos la megadiva en esa magnitud. ¿Y cómo le daban carro? ¿Y qué opulencia era aquella? Es que Belisario en un momento era casi el dueño del país. ¿Y qué tipo de carro le daban? No, yo no sé, a lo mejor no eran, pero probablemente ya a nivel de triunvirato serían Austin, porque eso fue lo que se pusieron de moda. ¿Y Belisario era el jefe de la policía? Sí, y mandaba más que el jefe de la Fuerza Aérea, que el jefe del Ejército. Se tenía, pero llegar 30 eran como muchas. Bueno, ponle 20 o 15. Sí, pero las tenía. Bueno, y le tenía un chofer. Sí. Pero eso es para que el chofer le contara a él dónde iban. No, eso lo hacía sentir bien porque tenía un chofer. Y entonces mi papá, Belisario lo cambiaba con frecuencia de jefe de la policía en algún lugar del interior. Y fue a Montecristi, donde, sin estar mi padre presente, porque estaba aquí, ocurrió el apresamiento y la ejecución de un militante de la izquierda. Y en un gesto sin precedentes y sin precedentes, porque nunca se había visto antes ni se había visto después, Belisario se mostró abiertamente acusatorio y diciendo que había que hacer justicia por ese pobre, que era un dirigente muy importante del 14 de junio, por ese pobre hombre, que había que hacer justicia. En esos tiempos eran tribunales militares, y mi padre fue condenado en primera instancia. Y ahí fue que te dije que estuvo en la Fortaleza, y ahí conocí mucha gente que estaban. Pero fue condenado sin estar allá, simplemente porque era el jefe. Bueno, no llegó a apelación, porque en algún momento decidieron que ya se había castigado suficiente a mi padre. Bueno, se fue más allá porque se le negó su pensión, y mi padre, de haber sido coronel de la policía, pues tuvo que convertirse en chiripero prácticamente, tú ves. Pero Rafael Tomás Fernández Domínguez fue tan inteligente, y era el único que era realmente político, que le identificaba las desafecciones al régimen, no importa por dónde fueran. Y así, algunos, ejemplo, Camaño y mi papá, les entró primero, la cosa es con Belisario,
pero ellos fueron políticamente dándose cuenta de que aquí nunca había habido un gobierno como los 7 meses de Juan Bosch y que era necesario que volviera. Hasta tal punto le dicen que aquí hay un incidente muy poco recordado, que tiene una importancia increíble. En enero de 1965, la rivalidad entre Belisario y las Fuerzas Armadas había llegado a ser tan grande que varios oficiales de la policía, activos, y mi padre, que estaba en suspenso, decidieron hacer una proclama pública de desobediencia a su jefe inmediato, que era Belisario. ¿Y dónde tú crees que ellos hicieron esa proclama y dónde se refugiaron? ¿Dónde? Donde Wessing, en San Isidro. Estoy hablando de menos de 4 meses antes de la revolución, sí, enero del 65, porque sabían que Wessing y ninguno de los guardias querían saber de Belisario. Y entonces se aprovechaba, era la época que se aprovechaba una relación con otra para Sí. Y tu padre participa en la revolución porque está relacionado con Camaño, Sí, que sí. viene desde la academia, no desde su estancia en la policía. Sí, no, venía desde antes de Camaño estar en la policía. Eran relaciones, nosotros, desde que yo tenía uso de razón, le decía a Camaño tío Francis. Mucho antes de revolución, mucho Peleó antes en la de- revolución tu padre. Bueno, mi padre, una de las primeras cosas, hay un discurso de Peña Gómez que anda por ahí que narra cómo cuando Camaño salió encolerizado de la embajada americana, porque lo combinaron a que se rindiera y se mostraron insultantes con él, se dirige al Parque Independencia y encuentra a mi papá, que está tratando de calmar a la multitud porque querían armas y no tenían, y don Camaño le dice algo que Euclides lo narra, Euclides Gutiérrez Félix. Euclides Gutiérrez lo narra y le da el punto final de veracidad, que es que Camaño le dice a mi papá, Troglo. Solamente Camaño le decía a mi papá Troglo, y no siempre. Mi papá le decía Bollo, y el mismo Camaño le decía Bollo, pero en situaciones difíciles, Troglo. Y Euclides no sabía que ese era nada más eso, pero Euclides lo narra como es. Troglo, usted está dispuesto a morirse como yo. Dijo, sí, pues vamos para el puente y vamos a fajarnos con lo que venga de Wessing, por ahí. Y Ahí es que se libra la batalla del puente. ahí que viene la batalla del puente, que ahora Que quieren eso decir dio- que, eso que- dio- que no existió. No, se libra la batalla del puente, están las evidencias, está el tanque, y es lo que el punto de referencia para que venga la invasión. Claro. Y La llegada de los marines yanquis, más bien. cuando Camaño conforma su gabinete, anuncia al gabinete, hay alguien que no es miembro del gabinete y que no, a propósito, no va a tener ningún cargo, pero es el segundo al mando. Si yo en un momento falto, si me matan, si me apresan, si yo no estoy, es lo que diga Marte. Su Y padre. por eso tú ves que es muy Troglo. raro una foto de la revolución en la que no esté mi padre, al lado de Y esa es Camaño. la razón que lo apresan cuando viene Caracoles. Bueno, va más allá. Mira, yo fui, en el colegio que yo estaba, armaron una excursión a Europa, teniendo yo 14 o 15 años de edad. Y una de las muchachas que iba para la excursión, yo estaba loco por ella. Loco Enamorado. es que usted estaba enamorado, Sí. perdidamente enamorado. Y ¿Y se la consiguió? totalmente. Bueno, no. Y algo peor, si se quiere, que yo fui a mi casa a decir, había que pagar 35 pesos mensuales. Mi mamá me dijo que si yo estaba loco. Pero de repente, un buen día, mi mamá me dijo, ¿tú todavía quieres ir a la excursión? Yo, claro. Está bien. Y parte inesperada de mi equipaje fue un sobre Manila, que yo fui instruido de pararme tal día, ya se tenía el schedule de lo que iba a hacer, dónde iba a estar tal día o cual, que yo me separara del grupo. Tal día, a tal hora, me parara en la Gran Vía, que en ese entonces se llamaba Avenida de José Antonio, En Madrid. en Madrid. Me parara en una esquina y que alguien que se me acercara y me dijera, hacía un calor, era verano, pero,
pero qué frío está haciendo, yo le entregara ese sobre. Y por eso, no fue mi mamá, yo no sé quién lo pagó, pero ya Camaño estaba desaparecido y yo suponía. ¿Y llegó esa persona? Sí. ¿Y qué le dijo? Qué frío. Así, ¿Y qué usted le dio el le sobre? di el sobre y él dio media ¿Y usted vuelta no sabía que tenía el sobre? Yo no sabía que tenían los sobres. Ni lo averiguó. Porque una de las cosas que hizo la revolución madurar a uno es eso, veces de repente bombardeando, bomba cayendo, mortero cayendo. Y cuando usted le entregó ese hombre, ¿usted estaba seguro que era él? Bueno, era poco probable que alguien me dijera que hacía mucho frío cuando estábamos bañados en sudor, de calor, tú ves. Mira, mi familia, mi madre y yo tuvimos algún que otro problema de índole familiar con mi padre. Y yo tuve algunos tiempos que no nos hablábamos. O mejor dicho, yo no le hablaba a él, porque era yo quien había tomado la decisión. Y yo estaba en el Palmar de Ocoa. Mi papá era muy llegado a Huiche García Saleta. Sí, cómo no. Que tenía una casa en el Palmar de Ocoa. Yo iba al Palmar de Ocoa a la casa de Puchito García Saleta. Su hermano. Hermano de Huiche, sí. Mantengo una relación con su familia muy cercana. Y de repente, donde Puchito, se aparece Huiche con mi papá. Y mi papá llama a Manuel, uno de los hijos de Puchito. Y Manuel va y me dice, mira, tu papá sabe que tú estás incómodo con él, pero él quiere decirte algo, porque es una situación muy importante. Y lo que iba a decirme es, tú me vas a dejar de ver por un tiempo. Yo te quiero, algo de cariño. Y asumimos que iba para Cuba como fue, y que ha sido relatado y que está en el diario de Camaño. Lamentablemente, llegó un momento en que el mismo Camaño relata en su diario que algunos desertaron o que otros, mencionan a mi padre y Claudio, le dijeron que era una idea suicida y que no estaban de acuerdo y que lo que querían era unas elecciones en las que habría que llegar a un acuerdo si el candidato iba a ser Juan Bosch o Camaño. Y Camaño se disgustó por eso y le dijo, yo mismo lo voy a llevar al aeropuerto. Camino al aeropuerto, Camaño le dijo a ambos, yo no esperaba que ustedes me iban a hacer esto, porque ustedes son la gente que yo más confío. Y cuando ¿Eso fue a quién? A mi padre y a Claudio Camaño. Y ya llegando casi al aeropuerto, Claudio dijo, Francis, yo no estoy de acuerdo, pero yo me voy a quedar. Y se quedó. Y mi padre no se quedó. Mi padre vino hacia acá y de alguna forma, mi padre nunca, aunque lo consideraba una idea suicida, no tenía la menor intención de que si ocurría iba a permanecer pasivo. Y de alguna manera se movilizó en el sentido de si eso pasara. Pero nosotros nos enteramos o supusimos que Camaño había desembarcado antes de que la noticia se difundiera, porque mi padre fue uno de los primeros que agarraron preso y pasó los próximos 9 meses. De manera que esto es toda una historia de su padre. Qué interesante ver. Y en el curso del programa es ver esos momentos y estos sketches. Y estas interrupciones que hacemos es para ligar una cosa con otra. Y ahí estuvo la historia de su padre. Así es. Hay un elemento en este, mire, la enseñanza de la historia, que es como esto se llama, es recordarla, recrearla o repasarla. Es lo que estamos haciendo en esta conversación. Siempre hay que hacerla con fuentes fidedignas. Se corre el riesgo siempre en el país que la gente especula y que la gente hace historia de alguien que le contó. Esta es una historia, como dice el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Balcácer, la historia debe ser demostrada. Tú la puedes contar, pero tú tienes que demostrarlo. Y este es un actor, el doctor Jorge Marte, de primera mano, porque su padre estuvo no solamente involucrado, sino que estas evidencias y estas fotos y estas referencias que en su momento hizo Camaño, hicieron otros, en los diarios están registradas las mismas. Pero yo quería irme a un hecho que causa mucho interés y me quedo dentro del episodio histórico del tiempo, el debate de Juan Bosch y Láutico García. ¿Qué usted recuerda de eso? ¿Qué pasó ahí? Muy importante porque eso ocurrió en el lapso de tiempo que antes te mencioné,
que nosotros nos habíamos ido a vivir a la casa de mis abuelos maternos por problemas conyugales. Y ahí ocurrió ese debate. Yo sabía que mi abuelo era un ferviente trujillista, pero ya Trujillo muerto, qué sé yo lo que era mi abuelo. Pero yo oía rumores por la casa antes de las elecciones que decían, porque la propaganda había comenzado desde antes de las elecciones, hay que tener cuidado con Juan Bosch porque es comunista, desde antes de las elecciones. Y yo asumí, bueno, mi abuelo trujillista y uno que se está diciendo que es comunista, mi abuelo lo menos que va a querer es que gane ese que a lo mejor es comunista. Pero yo me acuerdo que aquí la televisión nunca en la historia había pasado, creo que de las 10 de la noche, en 1962. Y ese día estuvo hasta la madrugada porque decidieron cubrir el debate por completo. Y yo me quedé inicialmente a ver el debate, dije, hasta que me dé sueño me voy. Pero más que el debate, a mí me llamó la atención la actitud de mi abuelo, el trujillista. Que cada vez que Juan Bosch hacía una respuesta, hacía un planteamiento positivo, él se mostraba visiblemente alegre. Y cuando el padre Láutico García trataba de rebatirle, se mostraba disgustado. Yo decía, no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Y bueno, después ocurrió que Juan Bosch, recuérdate que utilizó el expediente de borrón y cuenta nueva, mientras que la base de la campaña de Viriato Fiallo era el látigo para los trujillistas. Y basta ya. Y basta ya. Sí. La verdad es que la historia, en el correr del tiempo, estos episodios que hemos contado, que lo hemos completado con estos inserts, son interesantes para bien contarlas, sobre todo con actores de primera línea como el doctor Jorge Marte. Pero se me quedó, salté sin querer, que durante ese tema de la revolución, su padre llegó a tener un enfrentamiento en su propia casa con los americanos. Sí, ya se había firmado el acuerdo que dejaba instalado el gobierno provisional de García Godoy. Pero García Godoy optó porque los militares que habían pasado en la revolución no iban a reintegrarse a sus cuarteles para evitar fricciones. Y hizo dentro de la zona constitucionalista cuarteles, incluyendo uno de la policía, y la sede provisional de la policía fue donde hoy está el Ministerio de Turismo, que a la sazón estaba el Conservatorio Nacional de Música, en el Malecón, frente al Obelisco. Y ahí fue que mi padre recibió el primer nombramiento de parte de Camaño, como que fue jefe de la Policía Constitucionalista. Y como tal, pues vivíamos en que ya ellos se uniformaban por instrucciones del presidente provisional, pero no salían de lo que fue el área constitucionalista durante la revolución. Pero sí habían entrado los americanos y estaban por doquier, afuera, adentro, por toda la ciudad y por otras partes del país. La escolta de mi padre eran dos personas. Un hermano de él, que era teniente de la policía también, y otro teniente de la policía que era primo hermano de Francis Camaño, César Rafael Camaño, que falleció. Y era costumbre que César llegaba a buscar a mi papá en el carro y que se sentaban en la sala a esperar que mi papá terminara de vestirse y salir. Ese día a César se le ocurrió limpiar su revólver. Recuerdo como él no cambiaba un revólver 38 cañón largo. Y mi tío había ido a un paletero a comprar algo. Dejaron las ametralladoras, las de mi tío y la de César, en el carro. Mi papá tenía la suya en su cuarto porque no había salido. Porque estaba al lado, en la puerta ahí, estaban viendo. Cuando de repente yo estoy conversando algo, yo y mi hermano más pequeño, había un hermano mayor que era de padre pero vivía con nosotros, que entra al cuarto y le dice a mi papá,
que dice César que vaya allá. Dice, me estoy vistiendo, dile que voy ahora. Es que él dice que es urgente, que no puede esperar. ¿Y qué vaina es? Y mi papá mi papá le preguntó a mi hermano, ¿y qué es lo que pasa? Y dice, que ahí están los Yankees. ¿Qué están dónde los Yankees? En la sala. En la sala. Mi papá cogió la ametralladora, mi mamá y nosotros, y la sobó. Y salió y había no menos de 25 miembros de una patrulla de Marines o Airborne, no estoy seguro, porque aquí había de los dos, aunque eran principalmente paracaidistas del ejército, que habían apresado a César Camaño porque tenía un arma. Y mi papá dice, pero ustedes no están viendo que somos oficiales de la policía. Mi tío, que viene, se había comenzado a aglomerar gente, y le dicen, mi tío ha venido en medio de la discusión y ha tomado su arma larga y la sobó también y traen la otra, la de César, para entregársela. Entonces, eso, pues los americanos sacaron armas largas, pero había corrido tan rápido que ahí estaba no solo mi papá, sino mi mamá y los hijos de mi papá. Pero al final no llegó a mayores consecuencias. Bueno, mi papá, hubo un momento en que mi papá comenzó a insultarlos. Se puede decir que tu padre era como de mecha corta, belicoso. Sí, era un poco reaccionaba. problemático. Eso a mí me causa orgullo en lo que tiene que ver con la parte patriótica. Pero hay otra parte que yo veo que era más negativa que positiva. Bueno, esto es parte de estas historias. Yo quiero ahora, doctor, en la reflexión del cierre, citarle algunas personas o momentos y que usted me los califique. Usted me dice la palabra, lo que usted piensa y cómo usted lo identifica. Rafael Leonidas Trujillo. Lo que conozco de él, aunque viví mis primeros 5 años, es más bien anecdótico y por tradición, pero una figura completamente nefasta que yo no creo que tenga nada nuevo que añadir. Johnny Aves. Johnny Aves, si ahorita dije que Trujillo era psicópata, yo pienso que Johnny lo superaba en ese renglón. Era un individuo malévolo donde el mal era prácticamente su leitmotiv. Belisario Peguero. Belisario Peguero fue un oficial extremadamente corrupto que se valió de habilidades extramilitares o extrapoliciales para alcanzar la posición que tuvo y que realmente causó mucho daño, pero no hay mal que por bien no venga, porque por lo menos en algunos casos eso fue lo que motivó a gente importante a involucrarse. Joaquín Balaguer. Bueno, ya dije que es mi padrino de confirmación, y cuando Balaguer regresó al país, en el gobierno de García Godoy, Inver, el gobierno de Reconstrucción Nacional, no querían que Balaguer volviera. Lo impusieron los americanos, que volviera. Y a quien mandó a buscar del lado de allá adentro para mandar oralmente recados que eran confidenciales fue mi madre. Y así mi madre cruzó por primera vez desde que comenzó la revolución la línea hacia la Máximo Gómez 25 a llevarle unos recados a Camaño de parte de Balaguer. Sin embargo, en los 12 años, yo no sé cuántas veces mi papá cayó preso, o sea que la vida da muchas vueltas. Francisco Alberto Camaño. No, tío Francis, qué sé yo, me emociona pensar en la figura de tío Francis. No sé cómo hay personas que de nuevo cuño revolucionario, de nuevo cuño que han intentado mancillar su nombre. Creo que se equivocó en la última de sus empresas, pero eso no les resta al grande hombre que fue. Finalmente, aquella historia de Trujillo, el proceso del cambio del 61 al 65, posterior a la época de Balaguer, las consecuencias, los gobiernos de a partir del 96, totalmente democráticos. ¿Cómo ve la República Dominicana usted hoy? Mira, ya te dije que me llamó la atención ver a mi abuelo trujillista aplaudiendo cuando Juan Bosch, cuando Láutico aceptó que había perdido el debate. Pero entonces ahí vinieron
los próximos años vino la revolución y de repente mi casa pasó a una transición brusca de ser trujillistas a ser PRDistas. Yo tenía 10 años de edad cuando me agarraron preso pegando afiches PRD Juan Bosch presidente para la elección del 66. Me soltaron de una vez. Y así yo crecí con Peña Gómez siendo un asiduo en mi casa, Juan Bosch, pero yo comencé a alejarme ideológicamente del PRD y de mi familia políticamente, porque yo encontraba a Peña Gómez muy derechizado y a Juan Bosch aún más. Y sin militar en ningún partido, yo me puse a estudiar por mí mismo autodidacta y adopté alguna simpatía política sin militar. En el año 1982, dos compañeros médicos, uno de los cuales está vivo todavía, increíblemente me hicieron ver qué equivocado yo estaba con respecto a Juan Bosch. Y yo ingresé al PLD como circulista de estudio y rápidamente, supongo que por mi desempeño, me fueron dando más responsabilidades y yo en un momento pasé a ser el encargado de todo lo que tenía que ver con salud en la Secretaría de Asuntos Profesionales, que era así como se llamaba a la sazón, y de hecho después pasé a ser parte del cuerpo médico de la seguridad de Juan Bosch. Y eso hizo, Juan Bosch todos los días hablaba con nosotros, y yo estaba ahí casi todos los días. Y de lo que Juan Bosch nunca dejaba de hablar era en contra de la reelección. Yo me hice amigo de Leonel Fernández porque era el director de la revista del partido. Y yo escribí algún que otro artículo y Juan Bosch me llamaba para que yo tradujera artículos del inglés para publicarse en la revista porque se había dado cuenta que yo era bastante fluido en inglés. Entonces me hice amigo de Leonel. Además, en ese entonces, una hermana de Leonel estaba casada con un compañero mío médico. Y a Danilo yo apenas lo conocía. Pero por alguna razón, quizás no válidas, no me simpatizaba la figura de Danilo. Yo me fui del país en el 91, ahí ocurrió que Leonel fue escogido por Juan Bosch como candidato a la vicepresidencia y que luego Leonel ganó unas primarias y aunque le ganó a mi amigo Clide, que me cargaba desde pequeño, debo admitir públicamente que me puse contento porque Leonel yo creía que era el que estaba llamado a ser el sustituto de Juan Bosch. De hecho, una de las razones por las que yo regresé al país, aunque había otra, mi madre, no dejó de ser porque ya yo regresé al país el 29 de julio, ya habiendo Leonel ganado la presidencia. Aunque yo pensaba que yo podía contribuir a ese primer gobierno de Leonel, pues ocurrió de una manera muy colateral, porque te acuerdas que el primer ministro de Salud Pública de Leonel fue Erasmo Vázquez. Sí. Y Erasmo Vázquez adoptó unas conductas un poco extrañas que hizo que Leonel lo quitara del cargo y nombró inesperadamente a Altagracia Guzmán, que siempre era mi hermana desde los tiempos del gremialismo en el MD. Y Altagracia Guzmán es que me nombra en una posición totalmente técnica como director de posgrado y residencia de salud pública. Cuando ella deja el cargo, yo me voy. Entonces, me alineé en las primarias del fueron el 2007, la primaria entre Leonel y Danilo. Yo me alineé con Danilo, aunque el que era llegado a mí era Leonel, por seguir a pie juntillas la contrarreelección que me había inculcado Juan Bosch. En retrospectiva, creo que fue uno de los pocos errores que yo creo que Juan Bosch cometió. Y yo me alineé con Danilo. Yo era subsecretario de Seguridad Social el día que fueron las primarias en el 2007. Cuando fui a votar, no pude votar porque yo, un subsecretario, no estaba en el padrón. Y ahí yo dejé de ser PLDista porque nunca más volví a una reunión del PLD, ni me convocaron para 2007. nada. Sí. Aunque yo no había dejado de ser PLDista en espíritu, por ser bochista. Pero, aunque yo quedé
bastante conforme con el primer gobierno de Leonel. No fue así con el segundo. Menos aún con el tercero y menos aún con los gobiernos de Danilo. Sé que, desde el punto de vista personal, me hicieron más fácil lo que ellos mismos habían comenzado sacándome del partido para yo emocional y políticamente alejarme del partido. Las historias son para ser contadas y para tener esta referencia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Son momentos de la historia, documentadas, habladas, vividas. Gracias por su atención.